Buenas noches, estimados amigos y hermanos. Es un gusto poder saludarle y a la vez también compartir con usted la palabra del Señor. Quisiera en esta oportunidad que se uniera conmigo en oración. Este es un buen momento como para poner delante del Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades y por qué no también compartir los momentos que nos dan alegría y las satisfacciones. Así que ayúdeme esta noche a poder orar y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por la vida que nos das hace algunos días, hace algún tiempo cercano, familia, amigos, personas cercanas que convivieron con nosotros, Señor, ya no están. Pero tú a nosotros nos has preservado y todo esto tiene un propósito, Señor. Te agradecemos grandemente, Padre, por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a las personas que tú deseas. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Quiero compartir con usted en el libro de Jeremías, en el capítulo número 9, versículo número 12, dice la palabra, a manera de interrogación, ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto, sin que nadie pase por él? Una serie de preguntas en las cuales la palabra nos indica que habían situaciones que el hombre no entendía por qué estaban pasando. Y entonces el Señor, a través de la palabra y a través del profeta Jeremías, viene y lanza y habla sobre la sabiduría, pero no, recordemos que la Biblia habla de tres tipos de sabiduría. La sabiduría diabólica, la sabiduría terrena y la sabiduría que proviene de la presencia del Señor. Y entonces, porque estaban pasando situaciones extremadamente difíciles. Quizá usted está pasando momentos muy difíciles de salud, económicos, morales, sentimentales. Eh, Puede ser alguno de esos o puede ser que no. Pero entonces viene y pregunta, ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? La sabiduría definitivamente no es una sabiduría humana, sino es una sabiduría que viene del cielo, a quienes les ha hablado la boca del Señor y que puedan realmente declararlo, porque el país está en ruinas, está desolado como un desierto, sin que nadie pase por él. Está hablando de un caos, está hablando de una situación bien tremenda. Y entonces, por eso es que habla acá. Y dice, quisiera compartir en el versículo 23, aquí voy a buscarle yo, capítulo 23, porque está cerca, Jeremías, capítulo 23, 10. Dice a manera de pregunta, pero aquí podría estar la respuesta, porque la tierra está llena de adúlteros, por, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, y esto ha provocado que se sequen los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Cuando estás diciendo porque la tierra está llena de adúlteros, está hablando de falsas doctrinas. Podría ser un tópico. Falsas doctrinas que predicaban y también de la mala vida que llevaban. Y entonces esto daba motivo a juicios. Y uno de los juicios era que no había alimento. Y entonces, volviendo al pasaje inicial, el Señor está mandando preguntas, está preguntando. Y ahora viene la respuesta. Respondió el Señor. Usted quiere, realmente nosotros tenemos
una gran bendición, tenemos una virtud que no es nuestra, sino una virtud que viene del cielo. Y esa virtud que viene del cielo es la respuesta, es la palabra del Señor que viene a través del Espíritu Santo o a través de la palabra escrita, del porqué. Su vida tiene un porqué. La situación que está viviendo tiene un porqué. El conflicto que usted tiene un porqué. Y esa respuesta viene de la presencia del Señor, en el cual puede utilizar la palabra o puede usar a una persona. Dios puede usar a quien Él quiere. Y entonces por eso le habla al hombre que tiene sabiduría, al hombre que tiene entendimiento, pero no un entendimiento. Aquí la palabra está hablando de un entendimiento de orden espiritual, no de un conocimiento incluso teológico, ni tampoco de un conocimiento científico, sino de un conocimiento espiritual. Porque dice, ¿a quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? Lo que estamos viviendo, los conflictos que vivimos ahora en los países del mundo, son situaciones que tienen un porqué. Y hay una respuesta de parte de Dios. Y los profetas del Señor tienen que declararlo, tienen que decirle al mundo el por qué. Entonces respondió el Señor, oiga, ¿por qué? Pero permítame leerle, porque aquí está hablando de amenaza, está hablando de ruina y está hablando de destierro. Y entonces dice, alzad, levanten, alzad por los montes lloro y lamentación y una elegía, una poesía por los pastos del desierto, porque han sido desolados y nadie pasa por ellos, ni se oye el gemir, el bramido del ganado, y las aves del cielo, hasta las bestias han huido y se han ido. Mire, huyeron, y como huyeron, habla de que la tierra está enlutada, la tierra, y los cielos se oscurecen. Fíjese qué interesante es esto, porque toda esta pandemia que conocemos nosotros, una palabrita que tal vez no teníamos nosotros mucho interés en ella, pero que hoy se volvió muy popular, porque es una enfermedad a nivel mundial. Eso es lo que significa la pandemia. Ha hecho que la tierra se recupere, ha hecho que los ríos nuevamente fluyan, ha hecho que las aves del cielo vuelvan y su canto se oiga dentro de los bosques, porque prácticamente ya no se veía todo ese verdor, ya no se veía todo esto, y entonces el Señor lo está hablando acá. Entonces, habla de que el hombre que es sabio es el hombre que va a hablar de todo esto. El Señor está buscando no hombres sabios, sino hombres que pueda poner Él su palabra. Por eso en el versículo 13 dice, respondió el Señor, ¿por qué ha venido todo esto? No es una pregunta, si también que estábamos. También que estaban las empresas, también que estaban los centros comerciales, también que estaban los restaurantes, también que estaban los eventos deportivos, también que estaban los espectáculos públicos. Muchos artistas se quedaron y están esperando que pase toda esta recesión para lanzar sus discos, sus atracciones, sus prendas de vestir y todo esto. Y entonces responde el Señor, a esto démosle crédito. Respondió el Señor, ¿por qué todo esto? Porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han andado conforme a ella. ¿Sabe para qué fue hecho el hombre? Para la gloria y para la honra de Dios. Pero no para mantenerse en lo que llamamos nosotros una iglesia, ¿verdad? Que son edificios en donde nos reunimos y estar ahí. No,
para que camine por el mundo, para que camine por las calles, pero su caminar, su conducta, su hablar, su comportamiento glorifiquen el nombre del Señor. No por andar con una Biblia para arriba y para abajo, no por saber un montón de teología, no, sino para la gloria y para la honra del Señor. Y entonces dice acá, respondió el Señor, porque han abandonado mi ley, eh, que puse delante de ellos. ¿Para qué era la ley? ¿Para qué sirve un alto? Para que uno pare. Y aquellos que y el que para no va a chocar, no va a tener accidentes. Y entonces la ley la había puesto el Señor para que la cumplieran, y al cumplirla el beneficio sería para Dios. No, iba a ser para ellos. Y entonces, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz, ni andando conforme a ella. Mire, ¿qué decidieron? Hacer su propia voluntad. Ya que no nos gobierne Dios. Por eso hoy tenemos necesidad de presidentes, de legisladores, de jueces, de autoridades, para que las autoridades nos corrijan a nosotros mismos y que cuando nos paremos en un lugar prohibido llegue la autoridad y nos diga, quítese de ahí porque si no lo multo o lo voy a penalizar. Entonces es para beneficio de nosotros mismos. Y dice aquí que respondió el Señor, y yo sé que le estoy hablando a muchas personas que conocen que Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz, ni andando conforme a ella. ¿Qué decidieron? Su propia voluntad, la voluntad de la carne. Por eso ahora a los hombres nos cuesta tanto buscar al Señor. Por eso el estar en el Evangelio es una gloria. Por eso el estar en el Evangelio es una gracia. Porque no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Por eso usted puede ver ricos, pobres, de clase media, que están sin Cristo. Pero también la misma tipología de gente, también hay una serie de personas que están en Cristo, porque han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales. Usted sabe que los Baales significaban la idolatría, buscar a un Dios, tal como sus padres les enseñaron. Esta enseñanza, ¿quién nos enseña el día de la madre? ¿Quién nos enseña el día del padre? ¿Quién nos enseña el día de la señorita, el día del niño, el día de esto, el día de lo otro? Nuestros mismos padres. Pero nunca nos enseñaron a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Benditos aquellos padres, benditas aquellas madres, aquellas familias que desde temprana edad instruyen a su hijo. ¿Por qué? Porque el proverbista dijo, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Siga en la veta. Pero ¿cuál es la ruina de la humanidad hoy? La ruina de la humanidad hoy es que nos hemos olvidado de Dios. Solo tenemos un Dios de labios, pero no un Dios que haya bajado a nuestro corazón para hacer su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios no es que nos amarren las manos y los pies, no es que no podamos ir a ningún lado, no es que no podamos comer, no es que no podamos beber, no es eso. La vida en el Señor es una vida de paz, una vida de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que está vivo y que es alegre, y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese gozo que Él pone. Y entonces dice, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones, tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. El capítulo 7 del libro de Jeremías, en el versículo 24 dice, mire, oiga, mire, voy a leer un poquito más. Dice aquí,
Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. No era la esencia de mis mandamientos esta, sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. No les pidió al pueblo. Lo que le pidió al pueblo fue que escucharan su voz, porque cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor, le vamos a amar. Un Dios que le amamos porque nos da la palabra. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Mire qué amor el del Señor, porque les mandaba a sus siervos, los profetas. ¿Qué llevaban los profetas? Llevaban palabra. No era una apariencia, no llevaban vestido, no llevaban títulos, llevaban palabra del Señor. Pero no escucharon. No me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron cosas peores que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó corrección, ha perecido, la verdad ha sido cortada de su boca. Entonces el Señor estaba hablando de que a causa de esto había venido un juicio. Por eso dice aquí: han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales, tal como sus padres les enseñaron. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí, yo daré de comer ajenjo a este pueblo, la amargura por las cosas que iban a vivir, y les daré de beber agua envenenada. Su corazón fue un corazón que se volvió un corazón terco. Ahora escuche esto, por favor. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Oiga, qué precioso, porque les está enviando una palabra que el sabio no se gloríe de su sabiduría. Porque, ¿por qué? Porque cuando habían problemas, cuando habían grandes situaciones difíciles, buscaban a sus sabios, a los hombres sabios, para que les dieran el consejo. Al hombre, si nos enfermamos, buscamos a un médico. Esos son los sabios de hoy. Han estudiado y tienen, pero si nosotros nos guardamos, si nosotros nos retraemos, esa enfermedad y cualquier enfermedad no la vamos a contraer. Por eso aquí dice que no se gloríe el sabio de su sabiduría. Mire. Y el poderoso de su poder, a la valentía de sus guerreros, a la riqueza de sus nobles, ahí estaba. Por eso no siempre el más rápido, el más ligero de piernas gana también, ni los más educados y los más instruidos fracasan en hallar un empleo bien remunerado, porque todo esto depende del Señor. Y entonces sigue hablando que no se gloríe el sabio de su sabiduría, mire, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y de que me conoce. Mire, está hablando de que no se gloríen en logros humanos, sino en un Salvador
crucificado y resucitado al tercer día. Pero esto parece poca cosa hoy en día. Él es el único que puede ver el corazón y sostener al hombre cuando su riqueza ya no lo puede sostener, cuando su sabiduría ya no lo puede sacar adelante. Usted debe de reconocer que hay alguien más grande en la tierra y él se llama Jehová de los ejércitos. Y entonces viene y habla acá, mire lo que dice acá en el capítulo 47 del libro de Isaías. Le voy a leer lo que está diciendo la palabra del Señor. Algo que va de acuerdo con lo que estamos viendo en esta noche. 47:10. Ay de aquel que diga al Padre. 47:10. Estaba leyendo otro. 47:10 dice: te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Mire, te hicieron perder la cabeza. Muchos pensamientos que no venían de parte del Señor te hicieron. Por eso dice aquí que no se gloríe el sabio en su conocimiento, ni que tampoco se gloríe el rico en su riqueza, sino que se gloríe aquel que me conoce, porque el que conoce al Señor lo entiende. El que conoce al Señor camina conforme a Él. Esto es lo que el Señor está hablando aquí. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 28, dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera. Dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riqueza para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios, porque hay hombres que creen que por la riqueza que tienen pueden actuar como que si fueran Dios. Por tanto, he aquí traeré sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones, y ellos sacarán sus espadas y vendrán contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor y te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Una profecía que el Señor estaba dando. Entonces viene el Señor y dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solamente en la carne. Miren, porque habían vivido conforme a las naciones incircuncisas. Por eso es que el hombre, el cristiano, el Señor lo aparta para que viva de una forma distinta a como vive el resto de las personas. Por eso la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, porque solamente circuncidándonos el corazón, quitándonos esa grasa, quitándonos ese prepucio que cubre el corazón, podremos nosotros agradar a Dios. Dios es el que cambia, dice, no, Dios no cambia sus palabras, ni deja de cumplir sus promesas. Por eso es que podemos confiar en la Biblia, porque contiene las palabras de un Dios santo, confiable, que no cambia. Por eso es que la palabra es importante, porque Saúl, aquel rey que tenía Israel, fue juzgado por la palabra. Y por la palabra vamos a ser nosotros juzgados. Y por la palabra somos nosotros salvos ahora. Porque la palabra se hizo carne. Y esa palabra ahora es el Verbo encarnado que se llama Jesucristo. El único Señor y Salvador
de nuestra vida. Por eso es que el hombre debe de gloriarse realmente en que conoce, dice la palabra, al Señor. Es algo maravilloso. También en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 20 y versículo número 10, dice de la siguiente manera. Y ven, capítulo 20, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo. Ben Hadad envió a decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Mire, ¿por qué? Porque le mandaron palabra del Señor. Y entonces quiero decirle, estimado amigo, estimado hermano, que esta sabiduría que viene del cielo, que no, por eso habla de tres sabidurías, de sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría que viene de la presencia de Dios. Esa sabiduría que al iletrado, que al que no tiene conocimiento, esa sabiduría lo hace sabio. ¿Por qué? El proverbista escribió y dice que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová. Porque es una sabiduría que viene de la presencia de Dios y es una sabiduría revelada. Por eso el pueblo estaba acá preguntándose y por eso el Señor dice que el hombre sabio tiene que entender esto. ¿Qué? Lo que está ocurriendo ahorita. Y vendrá después de esto, vendrán otras enfermedades, otros virus contra los seres humanos. Pero el hombre que entiende esto se va a guardar porque es palabra del Señor y Dios está aquí para darte la mano, para sacarte del anonimato, para darte fortaleza, para darte salud. ¿A cambio de qué? A cambio de que conozcas, de que reconozcas a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hay esperanza y la esperanza nuestra se llama Jesucristo y la tuya tiene que ser también el mismo porque este Cristo no falla. Así que, estimado amigo, estimado hermano, en el nombre de Jesús, sigue adelante y el Señor, que es Dios de misericordia, no que tiene misericordia, no, Dios no tiene misericordia, Él es la misericordia. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor del cielo, en esta oportunidad. Fortalece al que está decaído, fortalece al que está menguado, fortalece, Señor, aquel que se ha debilitado y levántalo con la palabra de poder. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén, Señor, y